Bueno, eskerrik asko, gaur oraindik hemen egoteagatik eta gurekin honera arte iritzeagatik. Decía que muchas gracias por estar todavía aquí, porque es la última mesa a la que nos toca, ¿no? Y bueno, entendemos que además viernes tarde, bueno, pues hay que hacer un pequeño esfuerzo, así que muy agradecidas. Muy agradecida y arranco con este pequeño alegato también como cierre de la jornada, y es que estoy encantada y muy agradecida, como repito, de estar acompañada de mujeres, de estas 3 supermujeres con esa trayectoria que nuestro compañero acaba de decir. Y es que no es fácil, no es habitual en lo que me estoy encontrando y que me está tocando organizar últimamente, porque por las circunstancias actuales me toca estar cerca de este mundo. No me encuentro mujeres en esta trayectoria, con esta capacidad y con, bueno, cuando teníamos aquella reunión de organizar un poquito, coordinar, ¿no? Cómo íbamos a enfocar la mesa, yo decía, madre mía, bueno, yo haré una pequeña introducción, iremos guiando las preguntas, pero poco más se puede pedir porque el expertise de estas mujeres, bueno, pues nos van a orientar un poco. Nos van a dejar, bueno, alucinando como me dejaron a mí, ¿no? Adoptaremos aquí pues, una mirada más estratégica del futuro sobre las políticas de los datos abiertos, ¿no? Hablábamos también que quizás también hubiera sido interesante haber encajado esta última mesa en el primer lugar, porque de alguna manera vamos a hacer un pequeño barrido, ¿no? Vamos a hablar de la evolución de las políticas públicas en datos abiertos y llegaremos al día de hoy, ¿no? A cómo estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, a lo largo del encuentro pues hemos recorrido esas distintas dimensiones que, como digo, dentro de este marco también hubieran encajado a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, nos toca cerrar y nos toca seguramente recoger algunas de las cosas que muchos compañeros ya han dicho en nuestro lugar, ¿no? Las distintas dimensiones del valor del dato, hemos hablado de cómo formar talento, importantísimo, del papel de las administraciones públicas, aquí la parte que me toca lo vivo en propias carnes, ¿no? El cómo conseguimos personas talentosas y con ganas, ¿no? para meterse en este jaleo, porque no es algo ordinario, ¿no? Siempre estás teniendo que estar en la innovación, ¿no? La reutilización de la información, el compartir las oportunidades del emprendimiento que surgen a partir de todas estas nuevas, bueno, la democratización de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y si algo queda claro después de estas conversaciones es que los datos abiertos no son únicamente una herramienta tecnológica o administrativa, sino que son política pública, ¿no? Y son implicaciones directas que tenemos en la innovación, en el desarrollo económico y en la formación de ese talento. Entonces, esta última mesa plantea una pregunta fundamental y es ¿cómo deben evolucionar esas políticas de datos abiertos para seguir generando impacto en nuestras administraciones y, por consiguiente, en nuestra ciudadanía, ¿no? Que es a quienes nos debemos, ¿no? Entonces, para abordar esta reflexión, como ya ha dicho mi compañero, bueno, nos acompañan 3 maravillosas mujeres: Sonia Castro García Muñoz, coordinadora de Iniciativa Aporta por la Plataforma Nacional de Datos de Gobierno, impulsora y promotora del desarrollo de las políticas de datos abiertos; Marisol Escribano Espinosa, coordinadora de Datos Abiertos en la Oficina de Transparencia, trabajando en la implantación y el desarrollo; y Cristina Puente Crespo, responsable de Servicios Sociedad Digital de Gobierno Abierto de la Agencia Digital de Andalucía. Entonces, bueno, repito, es que solamente diciendo eso, y he abordado bastante, es una barbaridad, ¿no? Lo que tenemos aquí. Las políticas del dato abierto han evolucionado. Vamos a ir, no sé si tenemos aquí, bueno, estábamos en esta mesa. Eso es, de la apertura pues, al impacto, ¿no? Estamos hablando de la apertura de esos datos al impacto que queremos conseguir en la sociedad, que es a quienes nos debemos. Las políticas de datos abiertos han evolucionado desde un enfoque inicial centrado en la transparencia, ¿no? Al principio, y esto también salía en aquella reunión, era eso, teníamos que ser transparentes, ¿no? Y el acceso a la información pública hacia una visión más estratégica, ¿no? Y esto vinculado a la innovación, la economía del dato y la transformación digital de las administraciones es donde nos pone en este lugar. Pues entonces aquí es donde sería interesante, ¿no? Que hiciéramos esa evolución, ¿no? Si miramos atrás, ¿qué ha cambiado realmente en las políticas de datos abiertos en los últimos años y qué sigue prácticamente igual? Empezamos contigo, Sonia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación y a todos los organizadores, al equipo técnico, Juan Carlos, Itziar, todos, ¿no? Fernando, bueno, bien, gracias de verdad. Pues nada, encantados y gracias por estar todavía ahí, como bien decía la presentadora. ¿Qué ha cambiado? O sea,
como bien decían en la presentación, llevo ya bastantes años en el ámbito de los datos abiertos, he vivido directivas sucesivas y desde mi punto de vista el punto de inflexión se produce fundamentalmente 2019-2020 con la Directiva 1024 de datos abiertos, de reutilización de la información del sector público y también con el reglamento de datos de alto valor que deriva de esa directiva, ¿no? A partir de ese momento yo creo que se produce una visión mucho más práctica de qué debemos hacer, ¿no? Entonces, sí, antes se habla mucho de retórica, se habla mucho de valor económico del dato, pero esa directiva con esa formulación de datos de alto valor como aquellos que realmente son especialmente relevantes para el emprendimiento, supone yo creo que un antes y un después. ¿Por qué? Pues porque se identifican unos conjuntos de datos. O sea, lo que pasaba es que muchas veces no sabían las administraciones hacia dónde apuntar. Entonces, en ese reglamento ya se deja claro, chicos, por aquí hay que ir. Por aquí hay que ir y además ofreciendo datos de verdadera calidad. Esos datos de forma masiva, esos datos a través de APIs, que sean capaces y procesables por máquina y demás. Nosotros, además, ya en el catálogo nacional estamos viendo que las administraciones están apostando en serio porque tienen un dictado. O sea, es, a ver, sigue la línea. Entonces, yo creo que a veces hace falta, sigue la línea. Y estamos viendo esa apuesta, una apuesta que además es evaluada por Europa, como siempre. Sabéis que siempre que dicta algo en plan reglamento es de obligado cumplimiento y nos sigue con el paso firme, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido ese salto cualitativo del régimen específico de los datos de alto valor ha hecho mucho bien. También la ampliación del alcance, el que los datos de investigaciones financiadas con fondos públicos tengan que estar disponibles. Vamos a ver dentro de poco un salto cuantitativo y cualitativo muy importante en el catálogo nacional, porque un organismo nacional dedicado a estos fines va a meter un volumen muy grande de datos de investigación y yo creo que eso también va a ser. Entonces, yo creo que fue ese punto de inflexión el que ha supuesto el cambio, o sea, el cambio regulatorio ha hecho ese antes y después. Y también, ¿qué ha cambiado? Pues la concepción del dato. Tú bien lo decías al principio, del acceso, de la transparencia, que por supuesto hay que seguir apuntando hacia ella, como bien decía esta mañana el compañero de Cibio, pero también hay que ver ese dato como ese activo estratégico, que tiene que estar ligado a todos esos nuevos conceptos de espacio de datos que ya hablaremos a lo largo de mi intervención, ¿no? De un modelo reactivo a un modelo proactivo, a un modelo de entender que los datos abiertos son fundamentales para validar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, por ese valor social. Entonces, yo creo que sí que ha habido un cambio importante en esas políticas, en la concepción del dato, en la ampliación del alcance hacia datos de investigación y en la lista de por aquí tenemos que ir, chicos. Sin duda, bueno, pues algo transversal, ¿no? Marisol, en tu caso, ¿cómo ves estos cambios? ¿Cómo ves desde dónde venimos? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos. Espero no ponerme muy nerviosa, que estoy un poquito, pero no pasa nada. Agradecer a la organización lo bien que nos habéis tratado. Yo no conocía a nadie, incluso a Fernando cuando me lo propuso de teléfono, le conocía. Perdón, Juan Carlos. ¿Ves? Estoy hasta nerviosa que no me acuerdo de tu nombre. Entonces, pues bueno, y en ese sentido sí que es verdad que pues, hay gente aquí con mucha experiencia, muchos años de trayectoria. Yo llevo relativamente poco, pero bueno, ilusión y ganas no me faltan y estamos metiendo la cabecita ahí poco a poco y empapándonos y tal. Entonces, yo sí que veo esa evolución de la que hablamos ahora mismo del concepto de lo que es el dato abierto, que sí que pasó en un principio de un primer concepto de accesibilidad, de transparencia, de gobierno abierto, de lucha contra anticorrupción, etcétera. Entonces, su origen era un poco más simple en ese sentido, de abrir información gubernamental y de publicarlo. Luego se empezó a pasar a formatos y accesibilidad un poco más en serio, de pues, que sean leíbles por máquina, que tengan licencias abiertas, bueno, lo que todo el mundo sabemos de lo que es un dato abierto. Y ahora sí que es verdad que estamos en un enfoque un poco más estratégico de lo que es el dato, orientado más al impacto económico que ha tenido, a la reutilización que se hace en los datos y a la interacción que tienen los usuarios de esos datos con nosotros, que creo que deberíamos de tenerlo bastante en cuenta. Esto lo diré un par de veces porque la forma colaborativa, tanto dentro de la Administración como de Administración hacia afuera, me parece importante.
Y luego sí que es verdad que ya te digo que luego se pasa un poco más a una estrategia económica donde el impacto sectorial de ciertos sectores que son globales y que hay que buscar soluciones globales sí que ha puesto más ímpetu en regular un poco ese tipo de datos, y una estrategia mucho más avanzada desde las organizaciones que se pasa un poco a la implementación más seria de la reutilización, más interacción, más innovación tecnológica, más. Entonces, estamos encaminados y orientados en ese sentido un poco al avance tecnológico, que no es solo tecnológico, que me parece súper importante el normativo, por otro sitio. Y en relación a esto, pues sí que es verdad que se mide, no lo hemos hablado aquí, no sé si a lo mejor es importante o menos importante, me parece el informe de madurez que hace Europa sobre los países que tenemos acceso a, o sea, tenemos publicación de datos abiertos y de catálogos. Entonces, sí que es verdad que se ha visto que de los 4 puntos un poco así de impacto, política, portales y calidad, pues sí que se ha visto que en el que más estamos avanzando es en el aspecto de políticas, creando unas estrategias más fuertes, más duraderas, con unas consistencias más largas en el tiempo, aunque hay que avanzar, pero lo que vayamos haciendo que sea más seguro y que no estemos continuamente, hay que adaptarse, pero no continuamente cambiando, hay que crear ahí unos criterios fuertes, firmes y ponerlos en adelante. Y luego sí que es verdad que el marco regulatorio europeo me parece muy importante. La implantación supone una palanca de confianza, genera confianza y un impulso. Te dicen un poco la guía por dónde tienes que ir, pero a veces es complicado esa implementación. Y aquí las administraciones son muy diversas, el paraguas me parece muy amplio y hay unos medios en un sitio, otros medios en otro, entonces se va avanzando de una manera un poco más escalonada. Unas administraciones van un poco más por delante, otras más por debajo, pero en principio el fin es el mismo que nosotros, que todo el mundo tenemos y ya está. En este sentido, en Castilla-La Mancha, pues sí que es verdad, lo que hablábamos del origen del dato abierto, la ley nuestra de transparencia del 2016 hablaba del dato abierto gracias a su artículo 27. Tenemos un artículo dedicado a datos abiertos en la ley de transparencia. Fenomenal. Entonces, ahí ya empezamos a funcionar. En el 2017 se hizo un acuerdo de Consejo de Gobierno y poco a poco pues, hemos ido evolucionando, creando el Gobierno del Dato actualmente y la estrategia del Plan Estratégico del Dato. Entonces, pues yo creo que las políticas en ese sentido sí que han ido avanzando y cada vez son un poco más fuertes. A pesar de ese único artículo, ¿no? Sí. Claro que sí. Cristina. ¿Qué hay? Muy buenas. Bueno, pues yo también quiero daros las gracias por invitarme a este encuentro, la verdad. Que, bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que se ha estado comentando esta mañana y también en la mesa anterior. Y bueno, yo he venido aquí a aprender de todos vosotros y bueno, pues, daros las gracias por ello. Bueno, voy a intentar, desde mi humilde posición, pues contaros también nuestra experiencia en Andalucía, ¿no? En concreto en la Junta de Andalucía, a la que estoy representando en esta mesa, ¿no? Entonces, yo además he estado, digamos, implicada en todas las políticas de datos abiertos desde los comienzos allá en el 2011, en Junta de Andalucía, que sacamos el primer portal o portalito de datos abiertos. Teníamos 70 conjuntos de datos, los que publicamos en una primera versión. Bueno, y además con un impulso muy desde la parte tecnológica. No teníamos ningún apoyo y bueno, eso se notó. Se notó porque en los siguientes años pues, apenas podíamos crecer porque no teníamos apoyo, ¿no? Entonces, una de las primeras lecciones, aunque eso es otro tema que vamos a hablar después, es que sin el apoyo de los centros directivos de los políticos, a fin de cuentas, pues no se avanza en datos abiertos. Y bueno, y este tipo de encuentros y, por ejemplo, el informe, el índice de madurez de la Unión Europea, todo este tipo de cosas, pues dan impulso y nos ayuda precisamente a que la parte de dirección pues también le encuentre interés en esto, porque si no los datos abiertos son algo que da trabajo y no le ven la punta, no le ven el interés. Y claro, todo eso pues ha costado muchos años el poder un poco meter la cuña publicitaria, ¿no? y meterlo, implicarlo más en lo que es la gestión de gobierno, ¿no?
Pero bueno, se ha ido consiguiendo y yo creo que ahora mismo pues estamos en un momento bastante bueno, ¿no?, comparado con tiempos atrás. Entonces, precisamente, como comentaba Sonia, la última directiva de la Unión Europea sobre utilización que modificó, se transpuso la Ley 37/2007, más el reglamento de ejecución para la apertura de datos de alto valor, junto con los mecanismos para la apertura, todo eso ha sido también un impulso y un empujón que nos ha venido muy bien, la verdad, porque desde la parte, aunque ha sido impulsado desde transparencia, desde la parte de gobierno abierto, transparencia, que se gestiona desde presidencia, pues provocó que hubiera un acuerdo de Consejo de Gobierno para la toma de conocimiento pues, de todas las necesidades de apertura de datos de alto valor. Se hizo también un acuerdo del consejillo, o sea, de lo que es la comisión de viceconsejero y viceconsejera, para definir la estrategia para la apertura de datos de alto valor. Entonces, en esa estrategia se definía un modelo de gobernanza de la apertura, o sea, que estaría formado por pues los centros directivos responsables de los datos, las unidades de transparencia, las unidades estadísticas y, por supuesto, el equipo TIC, el equipo responsable de la gestión, del mantenimiento de los sistemas de información. Bueno, todo eso, esos fueron planes operativos 2000, estoy hablando de estos acuerdos de Consejo de Gobierno fueron del 23. Lo que es todo esto venía con unos planes operativos diseñados por Transparencia, donde había una medida que era la definición del plan de apertura para cada consejería y otra medida que era la ejecución de esos planes. Bueno, pues todo eso, digamos, que provocó pues, unos grupos de trabajo que culminaron en una resolución de cada viceconsejero de cada consejería, ¿no?, con una propuesta, o mejor dicho, un plan de apertura con una serie de listas de conjuntos de datos para abrir en un plazo, bueno, que en teoría acabaría, creo que este año. Este año o el año que viene, no estoy segura. Ahora mismo no lo tenía que haber revisado. No tengo el dato, ¿no? Justo. Lo tenía que haber revisado, la cabeza a veces no. Pero bueno, el caso es que se afloraron pues no solamente de conjuntos de alto valor, sino en general ya lo que se hizo una prospección de lo que había, qué sistemas de información había en cada sitio y de ahí qué datos podían ser candidatos para la apertura. Y entonces salieron más o menos unos 500 conjuntos de datos. De aquellos, pues más de la mitad son de alto valor, ¿vale? Y bueno, pues ya estamos trabajando en la apertura de esos datos. Algunos es más fácil, estamos priorizando, lógicamente, los que son más fáciles pues van saliendo antes, ¿no? Pero bueno, ahí hay un ingente trabajo que ahí estamos trabajando con los servicios de informática responsables de cada sistema de información, diseñando esa información, teniendo en cuenta todo pues, lo que son las restricciones de protección de datos, más ¿cómo se dice? Me sale la palabra. Bueno, las restricciones que hay, que ahora mismo no me acuerdo. El caso es que, bueno, es un trabajo que está ahí y que, bueno, que parece que no, pero ese reglamento de ejecución ha sido el que ha propiciado, nosotros lo hemos utilizado de palanca pues para avanzar en la apertura de datos. Y bueno, y aparte de eso, pues también tenemos planes de formación. Llevamos ya muchos años formando a empleados públicos en datos abiertos, en apertura, para que entiendan los beneficios que tienen los datos tanto para la Administración como para el ciudadano o para las empresas. Y ahora también vamos a iniciar una línea de capacitación en datos abiertos para la ciudadanía.
también con la idea de en ciudadanía entendemos también empresas y autónomos, ¿no? Con la idea de que también les enseñemos cómo explotar o aprovechar los datos que estamos publicando, ¿no? Básicamente, Pues, pues, Cristina, has dicho, bueno, para ir humildemente hablando de tu experiencia, ¿sabes? Pues nada, 2011, ahí queda, ¿no? Sí. Y has dicho 3 claves que me gustaría repetir y es, has dicho en un momento dado, claro, ahí, pues claro, no lo veían, la importancia de que vean el interés, ¿no? De que nuestros políticos vean el interés, cómo mostrarles ese interés, cómo formamos a los equipos para que vean el valor que tiene y desde ahí, además, sentar a las personas a hablar. Porque has dicho en un momento dado cuando estabas hablando de la gobernanza y luego has dicho, bueno, empezamos de aquí. De ahí surgieron unos grupos de trabajo. Simplemente el hecho de que las personas nos sentemos a hablar en mesas en diversos niveles, incluso como se ha hablado en un principio aquí, ¿no? que los encuentros ENDA siempre tratan de buscar esa diversidad de niveles, ¿no? digamos de dimensiones, ¿no? Desde lo más político-estratégico hasta lo más técnico-operativo, ¿no? Pasando por lo más inspirador, ¿no? y utópico quizás. Pues eso también es importante, juntar a agentes diversos, ¿no? En una misma mesa hablando de un tema que desde las distintas prismas, ¿no? puedan aportar. Eso ya es generar simplemente una pequeña confianza para que luego sea más fácil levantar el teléfono y hablarse entre entidades, ¿no? Y eso facilita mucho, esa comunicación y esa unión, o sea, es una de las claves, ¿no? Y ya de ahí surgirán formaciones y desde ahí se verá el interés, ¿no? Entonces ya con interés se pone presupuesto, que es lo que luego lo que de verdad necesitamos, ¿no? O sea, Sí. seamos honestas, todo esto parte de si hay presupuesto, si no hay presupuesto, olvídate. Entonces es importantísimo contagiar con ese interés. Y, perdona, Uxua, una cosa que se me había olvidado comentar. Precisamente por esto del reglamento de ejecución, que una de las frases que dice es que los datos, uno de los principios, ¿no? es la apertura de datos, la definición del dato desde el diseño, ¿no? desde el comienzo, ¿no? ¿Cómo es la frase? Abierto desde el diseño. Apertura desde el diseño, correcto. Entonces, esa apertura desde el diseño hizo también en una normativa que sacó la Junta de Andalucía de simplificación administrativa y normativa, pues que en lo que se llama la memoria de análisis de impacto normativo se incluyera como estudio de impacto en la parte tecnológica la apertura. O sea, en el momento de que una normativa implicara el desarrollo de un sistema de información, un procedimiento normativo, un procedimiento electrónico, ¿no? Pues que se diseñara ya ese sistema pensando tanto en la publicación de la información en transparencia y en el catálogo de datos abiertos. O sea, que lo especifica así La clave, elemento. una de las claves, claro. Bueno, pues esto nos llevaría a esta segunda pregunta, porque esta experiencia acumulada en estos años pues, pone de manifiesto que el valor de los datos pues, no depende solo de esa publicación, sino de factores como la calidad del dato, datos estratégicos, luego priorizar la interoperabilidad entre ellos, la facilidad de acceso y luego ese ecosistema capaz de filtrarlos y de utilizarlos, ¿no? Y de ponerles un poquito de cabeza. Entonces, a lo largo de todo este recorrido, seguramente habréis acumulado aprendizajes en vuestras distintas entidades y importantes que aquí pues, merezca la pena compartir, ¿no? Entonces, desde vuestra experiencia, ¿no? ¿Qué hemos aprendido que no podemos permitirnos ignorar en este camino para las próximas estrategias de datos abiertos? Pues hablo yo. Sí, hacemos rondas. Sí. Pues en primer lugar, algo que Andalucía ya ha comentado y que también han comentado desde ISTAC esta mañana, que es esto de las estructuras organizativas ligadas a datos abiertos, pero ligadas a datos también en general. Esas oficinas de datos que se constituyan como unidades que gobiernan el dato abierto, el dato protegido
el dato privado, o sea, que gobiernan todos estos conceptos, ¿no? Que es algo que incluso la propia ley de reutilización de la información ya indicaba, que tenía que haber una unidad responsable de información en todas las instituciones. Y es algo que, vamos, que viene por ley. Y ya se está poniendo en marcha, dando frutos, porque la gobernanza es fundamental, el hablar entre las partes, lo que decías. También es importante la priorización, que tú también has apuntado. Hay que atender la demanda, pero es muy bonito lo de abierto por defecto, pero también es un poco utópico. O sea, son esfuerzos, hay recursos limitados, tanto humanos como económicos. Entonces hay que priorizar en aquellos datos que son pues de más valor, que tienen una calidad ya más avanzada, que son más sencillos. Y para eso yo creo que recordar, y además el cuarto ENDA se estableció una metodología para identificar esa priorización en entidades locales que puede ser extrapolable a otras administraciones. Yo creo que ya ese reto que se puso en el ENDA anterior demostraba algo que no podemos olvidar, prioricemos, ¿no? Prioricemos y seamos inteligentes y prácticos, ¿no? Y luego otra cosa que yo creo que es importante, se me oye un poco raro, ¿no? No, has acoplado un poco. Sí, vale. Es la federación... ¿Algo le pasa a mí? Sí. Vale. Sí. Perdona. ¿Ahora ya sí? Vale, genial. Bueno, pues otra de las cosas que yo creo que es también importante hacer y que se ha hablado esta mañana es federar en los catálogos nacionales y europeos. ¿Por qué? Porque necesitamos claramente saber cuál es la fuente oficial, más en este momento en que se están generando infinitos datos, que hay mucho Kaggle por ahí, que hay mucha fuente extraoficial. Saber dónde está el dato oficial, saber dónde está toda esa dispersidad que sea fácilmente encontrable, porque el usuario no sabe dónde buscar. Y es verdad que tenemos ahí los agentes IA, pero ¿quién no nos dice que el IA nos está engañando miserablemente? Vamos a ver, no nos fiemos todavía, al menos de momento. Ya veremos en el siguiente ENDA qué decimos, pero a día de hoy, ¿vale? Y por último, también me gustaría que no debamos olvidar nunca la calidad de los metadatos. Los metadatos son la píldora, el instrumento clave para asegurar esa encontrabilidad, para que la IA pueda utilizar los datos de una forma mucho más eficiente. Se ha demostrado que unos datos bien metadatados realmente son mucho más útiles para la IA. Y vamos, con esas 4 ideas nos quedamos. Bueno, pues no sé si también tengo problemas con el micro. Sí, yo creo que tenemos todas, ¿no? ¿No? ¿Ping-pong? ¿Se oye? Hablo alto, yo de todas maneras. A lo mejor mi micro me hace falta. Es el altar. No. Bueno, con esto. ¿Se oye? ¿No? Hola. A ver, tenemos un pequeño problema. Lo que me falta. Bueno, pues ¿Hola? yo creo que se nos oye ¿Hola? también, ¿no? Igual si proyectamos un Venga. poco, ¿cómo Sí. es esto de coger ahí aire desde el estómago y venga? Aire y con el ello, ¿no? ¿No se oye? ¿Se oye? No se oye. Bueno, vale, pues ahora mejor, vale. Bueno, pues yo en este punto de lecciones aprendidas sí que es verdad que un poco lo que sí que tengo claro, lo que os he comentado, una mejoranza de la gobernanza del dato en el sentido de una buena estrategia normativa y regulatoria y sobre todo de cara a los ciudadanos, que también se ha dicho, la implantación de una reutilización efectiva, que sepamos verdaderamente lo que quieren, que lo encuentren, que sepan utilizarlo y que sepan reutilizarlo. Hay muchas veces que el dato está disperso dentro de la misma organización en diferentes fuentes, que sí que no estamos ahí como coordinadas. En este sentido sí que en Castilla-La Mancha estamos avanzando en ese ámbito de juntarnos todas las unidades, que a lo mejor deberíamos de haberlo hecho ya hace unos años, pero estamos donde estamos ahora, pues no hay que mirar para atrás y hay que mirar para adelante. Entonces, pues es importante que todos los sectores implicados nos sentemos, estadística, geoespaciales, cartografía, pues los TIC, la gente que está más en políticas o en gestión, y que tengamos medios para ello también me resulta bastante interesante, porque a veces son escasos y quieres tirar para adelante y no puedes o no hay presupuesto, que tú lo has comentado, que el presupuesto es importante, quieres montar una tecnología porque la tuya ya está atrasada y no se puede en este momento y estás en la cola hasta que llega. Pero bueno, nosotros en ese sentido ya hemos empezado a despegar y también ahora próximamente vamos a hacer una implantación de un nuevo portal de datos abiertos con muchas tecnologías que no teníamos ubicadas en nuestro portal porque era bastante antiguo.
con el tema de los metadatos, por ejemplo, la implantación de metadatos, pues en los conjuntos de alto valor, que desde datos.gov habéis hecho un esfuerzo importantísimo en darnos pautas un poco de implementación, crear el vocabulario TACAPES, entonces pues ni siquiera podíamos implementar ningún tipo de metadato en este sentido. Entonces, eso creo que es una lección aprendida y la que hay que mirar para adelante, sobre todo en estos conjuntos de alto valor, que no es publicar por publicar, que hay que publicar lo que interese y luego publicarlo de una manera accesible y buena, ¿no? Y luego, por otro lado, que también lo he dicho, el tema de la participación colaborativa, aparte de interior, me parece muy importante de cara hacia afuera. Nosotros en Castilla-La Mancha tenemos un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha por la que hemos creado una cátedra de gobierno abierto en la que se está trabajando en todos estos ámbitos. Y uno de los ejes es actualmente, bueno, de transparencia, por supuesto, colaboración, participación y datos abiertos. En ese sentido, pues escucharnos a todos, implantar nuevas políticas y aunar esfuerzos dentro de un mismo paraguas en que ahorraremos tiempo, dinero y talento. Y estos son los aprendizajes. Y no se escucha nada. ¿Sí? A ver, Cristina. Bueno, pues, ¿se me oye? Bueno, pues la verdad es que creo que todas las aportaciones que habéis hecho ya son bastante amplias. Me voy a repetir porque para mí una lección aprendida es pues la necesidad del apoyo regulatorio y también del apoyo directivo, un liderazgo a la hora de poder aplicar las políticas de datos abiertos. Eso para mí es una lección aprendida porque más que una lección es una necesidad, digamos, ¿no? Entonces lo tengo, digamos, como una prioridad, ¿no? Que siempre tiene que estar ahí acompañándonos. Y luego también otra cosa que veo que es muy importante y no está y todavía es una asignatura pendiente es homogeneizar, que lo comentó también Olga de hace 10, lo ha comentado también, la necesidad de homogeneizar o de estructurar un poco la información con vocabularios comunes. Para ello, para todos los reutilizadores, finalmente, cuando tienen que coger toda la información de los colegios de Andalucía, de Castilla, de Madrid, pues se encuentran pues distintos vocabularios, distintas formas de representar la información y todo eso le genera mucho trabajo, ¿no? Entonces, que es difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya hace años se intentó hacer recuerdo que había unos grupos de trabajo de apertura, no sé si lo recordaréis, ¿no? Y se intentó con algunos conjuntos de datos, pero aquello murió en el intento. Y bueno, creo que bueno, la lección aprendida es que esa necesidad sigue existiendo y que, bueno, que en algún momento sería interesante intentar volver a retomar esa idea, ¿no? Y luego también, pues, entre calidad y cantidad, pues, a la hora de publicar datos abiertos, pues yo creo que debemos de siempre sopesar que la calidad del dato es mayor, es más interesante que publicar muchas cosas que no tienen ningún interés o priorizando, ¿no? Priorizando siempre los datos que sean de mayor calidad para que realmente generen valor y servicio. Junto pues esas lecciones aprendidas, ¿no? Que serían, partiendo de ese final, ¿no? Calidad de los datos, homogeneizar. Me gustaría saber la razón por la que se dejó de trabajar en ese punto. Si hoy en día sigue siendo importante y necesario, ¿no? Sí. Esto tiene pinta de ser falta de dinero o falta de personal, que al final es lo mismo. Es lo mismo. Eso es. Entonces, bueno, pues la dispersión de los datos, ¿no? Esa necesidad de tenerla centralizada, de apostar por esos catálogos y de las fuentes fiables, ¿no? Sí. Y luego lo de la metodología de la priorización, que eso, digamos, me parece muy interesante porque nosotros ahora mismo, o sea, lo veo muy práctico para las administraciones locales hacia donde nos estamos enfrentando ahora, en el que empezamos a recoger un montón de datos, ya sean abiertos o no, y es absolutamente abrumador, ¿no? Entonces, esa priorización de dónde encajar qué es muy importante, pero para eso nuevamente hay que ponerle cabeza y para poner cabeza hacen falta seguramente todavía personas. Entonces, ahí seguimos. Yo sigo reclamando como si estuvieran aquí mis padres, ¿no? Políticos para yo poder pedir, pero bueno. Prioridades estratégicas. Vamos a pasar a la siguiente fase, ¿no? Que es un poco de dónde estamos ahora
¿hacia dónde queremos ir? ¿No? Pues, porque las futuras políticas de datos abiertos deben centrarse en mejorar la calidad y actuación de los datos, reforzar su interoperabilidad, hemos hablado, que luego no tengamos líos, ¿no?, entre unas y otras, facilitar esa reutilización, que no estemos inventando la rueda dos veces, que nos compartamos aquello que ya estamos cogiendo, ¿no? Facilitar y promover esa cultura del dato dentro de las administraciones públicas, tener esas oficinas del dato, tener personal que no le va a caer esto como algo extraordinario, sino que es su trabajo ordinario y no va a ser un peso, sino va a ser una oportunidad, ¿no? Pues eso, si miramos ahora hacia adelante, la cuestión es qué prioridades deberíamos marcar o qué prioridades deberían marcar las políticas de los próximos años, ¿no? O reforzarse incluso. Sonia. Pues nada, yo voy a resaltar 3 aspectos que creo que no debemos olvidarlos. Uno, yo creo que llevo ya algún tiempo diciéndolo, no sé si en estos foros, pero en otros, y es auditar lo que se hace, como nos auditan a nosotros, que cada institución al menos se audite, ya no digo de forma centralizada, pero que haya unas auditorías y unos resultados de esas auditorías públicas de las políticas de datos abiertos que se están haciendo. Esas auditorías son muy buenas porque, pues por supuesto, son transparencia, es una facilidad porque si tus auditorías, pero no solo una auditoría cuantitativa, sino tan fina como las que nos hace Europa, que si alguno se lee los informes que aparecen después, son muy detallados, cualitativa y cuantitativamente. Entonces, yo creo que esas auditorías, con esa publicación posterior de resultados, puede favorecer un intercambio de experiencias. Anda, pues estos están haciendo aquello, pues a lo mejor a mí también me interesaría. Y luego, la sostenibilidad. No hay nada mejor para los políticos que saber que, bueno, que estoy en un semáforo regularcillo. Entonces, si queremos sostenibilidad de las iniciativas, tenemos que decir, chicos, es que hay que meter esfuerzo, porque si no, mal vamos, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que creo que debemos sí o sí meter es este. Otro se ha hablado, con lo cual no me voy a enrollar, pero es habilitar y capacitar a los jóvenes. Son ellos. Nosotros ya, algunos, peinamos canas. Entonces, pues además a ellos les toca un mundo muy incierto, de mucha incertidumbre. Qué mejor que basarse en realidades, que son los datos. O sea, es que yo creo que además el reto que se ha trabajado este año, ojalá se implante, porque viven de ciencia ficción a veces. Yo tengo hijas y, bueno, a veces. Y por último, impulsar casos de uso. Esta mañana comentaban los compañeros de Cibio y también de nuestro Patricio, que hay pocos casos de uso. Yo no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que no se conocen. Nosotros hemos hecho nuestros pinitos en el catálogo nacional, ese catálogo de aplicaciones que tiene más de 500 usos basadas en datos abiertos. Tenemos más de 100 empresas, que esos ya son modelos económicos sostenibles. Y bueno, por supuesto que a nosotros nos faltan un puñado, pero hemos conseguido bastantes. Entonces, ¿por qué casos de uso? Porque si a los de arriba les decimos, estamos regular y mira todo lo que se puede hacer, pues lo mismo les interesa. Eso. Es lo que Marisol. Bueno, pues yo en este sentido también de prioridades estratégicas de cara al futuro en un plan estratégico, ya creo que se ha comentado todo, pero no solamente ahora mismo en esta mesa, ha sido durante toda la mañana. Y hay puntos claves que sí que merecen todavía un poco de esfuerzo, como es una buena cultura del dato. No solo a nivel de empleados públicos, que nosotros en Castilla-La Mancha, bueno, en Castilla-La Mancha muchas formaciones específicas para empleados en este sentido, y cuando vas a lo mejor a las formaciones, muchas de las preguntas o alguna de las preguntas que siempre cuela es ¿deberían de estar aquí mis superiores? ¿Vale? Creo que es importante que no solamente el de a pie, porque tú llegas y le dices ¿trabajáis con datos? Nadie trabaja con datos. Cuando se acaba el curso, al final todo el mundo dice oye, te voy a mandar ¿vale? Entonces, pues no hay mucha cultura de dato y cuando luego ellos reportan hacia arriba también, pues tampoco se crea esa cultura o no está del todo intrínseca. No sé si es por que no se visibiliza bien, que yo creo que los casos de uso habría que visibilizarlos en este sentido, historias de impacto pues más visibles para incentivar la apertura y la disponibilidad de esos datos
y si les muestras ejemplos, pues a lo mejor se entiende bien porque no... ¿Y para qué quieren eso? ¿Y esto pues para qué se utiliza? Pues mira, a lo mejor los datos de biblioteca sirve para el comercial de la librería, sabe que en este pueblo tiene que llevar más libros de infantil y no tan libros de juvenil. O puedo montar una librería en este sentido, o puedo abrir una gasolinera, que también se ha dicho hoy, según los datos de movilidad, del transporte, o etcétera, ¿no? Entonces creo que esos casos, esa manera de ponerlo en práctico y que la gente lo entienda, porque no todo el mundo somos técnicos, que aquí luego siempre se dice, no solamente el dato abierto es tecnología, no, pero sí tenéis la cabeza más abierta. O sea, yo creo, en ese sentido, a lo mejor me equivoco, sí que os veo más directos y con las mentes un poco más abiertas en lo que es todo el tema interno del dato. Entonces, pues, en ese sentido, sí. Luego la publicación de datos de sectores claves, también lo hemos dicho, que esto avanzaría a los espacios de datos, que debe ser el futuro próximo, y la inteligencia artificial, que, ojo, también cuidado, que todo el mundo lo sabe, el sustrato son los datos, pero, perdonadme la expresión, siempre se ha dicho, si le metes mierda va a sacar mierda. Entonces, son frases que yo me he aprendido y que creo que son realidad, entonces hay que tenerlas en cuenta a la hora de trabajar todo esto. Y yo creo que nada más. ¿Bien? Sí, nada. Perfecto. Bueno, yo creo que es prioritario tener una gobernanza del dato bien fomentada, ¿no?, en todos nuestros sistemas. Y eso creo que es lo más difícil que ahora mismo nos tenemos por delante para acometer. Y que es lo que nos facilitaría pues esa apertura de datos, esa calidad del dato. Todo eso nos facilitaría tener una buena gobernanza del dato con todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, eso creo que es una prioridad estratégica que tiene que tener cualquier administración. Y luego creo que también es interesante agarrarse al tren o al impulso que tiene ahora la IA y los espacios de datos, precisamente para fomentar la apertura, fomentar el interés de nuestros jefes o de nuestros líderes, ¿no?, en los datos abiertos, porque todo el mundo, digamos, se sube a ese carro, ¿no?, de la IA, aunque sin saber muy bien que por dentro de eso tiene algunos datos de calidad, unos datos, como acabas de comentar tú, Marisol, unos datos fiables, y para eso hace falta impulsar los datos abiertos. Entonces, digamos que hay que aprovechar estas otras iniciativas para que nos ayuden a mejorar las políticas de datos abiertos. Con eso. Auditorías detalladas con buenas prácticas, yo voy recogiendo publicadas para que otras personas se contagien, ¿no? Sostenibilidad en las iniciativas, esto es importante también para garantizar esos equipos que creemos son imprescindibles. Capacitar a los jóvenes, que esto va directamente vinculado a la línea, al claim de este evento, ¿no?, y para garantizar ese pensamiento crítico. Aquí, bueno, últimamente leyendo también, ¿no?, pues por circunstancias sobre esta temática y sobre la IA y los efectos en el empleo y tal, leía pues un poco asustada, ¿no?, como decían, bueno, de hecho era un vídeo de un señor, que ahora no recuerdo su nombre, pero muy interesante. Bueno, era un consultor que hablaba de estas historias. Y decía que paradójicamente va a desaparecer como el estrato de los juniors, ¿no?, en las entidades tech. Sí. Entonces, claro, sí, esto genera un cambio de paradigma importante, porque para ser senior has tenido que pasar por ser junior. Y si tendemos a eliminar toda esa masa, bueno, ¿cuándo uno va a llegar a ser senior de qué?, ¿no? Entonces, si las máquinas realmente acaban sustituyendo esas operaciones tan más automatizadas o más de, digamos, de niveles más junior, más de base de trabajo de picar, ¿no?, ¿cómo llegamos ahí, ¿no? Y era un poco, me hizo reflexionar sobre esta historia. Entonces, claro, también formar en materia de datos a los jóvenes para mirar las cosas con criterio, ¿no?, y tener, como dices, ¿no?, tus hijas, que dices, madre mía, tengo hijas y sé de lo que hablo. Bueno, pues también un poco en esa línea de decir, mamá, me voy a meter informático, ¿no? Bueno, pues sí, pero ¿cómo?, ¿no? Estamos en un momento muy interesante. Muy interesante. Vamos a decirlo así.
Pero bueno, la buena gobernanza es clave también, ¿no? Para obtener esa calidad y esa prioridad y poder aprovechar los datos de verdad, ¿no? Y luego no solo formación a técnicos, sino también a nuestros superiores. Es importante que nuestros mayores vean con sus propios ojos esos beneficios, ¿no? Recientemente, en un foro que montamos también aquí sobre la soberanía del dato, teníamos con nosotros una técnica de Mataró que nos explicaba directamente que habían montado. Lo primero que habían hecho era un chat para el alcalde, ¿no? Era fantástico porque el señor alcalde tenía una reunión en el barrio tal y entonces, oye, le hacía como un escrapeo por todo de qué hemos hecho en este barrio, qué piden los vecinos, ¿no? Hemeroteca. Le sacaba todo lo que estaba publicado. Entonces él ya iba, pues, neutralizando situaciones, ¿no? Parando balones e incluso regalando algún pase. Entonces, bueno, pues la importancia de que vean esa necesidad. Pasamos a la siguiente, que son en realidad esto cómo se integran estas políticas del talento y de la innovación, ¿no? A ver si, no sé, allí. Porque los datos abiertos pues, deben integrarse en esas estrategias más ampliadas relacionadas efectivamente con la formación, la investigación, la innovación. Hablabais de la universidad, ¿no? El emprendimiento, contribuyendo a que sea parte de ese ecosistema y ese desarrollo del talento y del crecimiento de la economía digital. Y en ese futuro inmediato, los datos abiertos también deben integrarse en una agenda pues, más amplia relacionada con la innovación, el talento y, como digo, la transformación. ¿Cómo conseguimos que las políticas de datos abiertos dejen de ser simplemente una capa más y pasen realmente a formar parte de la toma de decisiones dentro de las administraciones? Que no sea algo que pasaba por aquí. Sonia. Pues nada, yo creo que el futuro para mañana, porque yo creo que a medio plazo no sé lo que va a pasar, o sea, yo creo que estamos en un momento que es difícil saber más allá de, no sé. Bueno, en cualquier caso, ¿qué creo que es fundamental para que realmente dejen de ser estos de los del dato abierto? Yo creo que es fundamental integrarlos en la política de datos de la institución. O sea, igual que se habla de datos protegidos, se habla de espacios de datos, se habla de la estrategia de IA. Cuando una institución define su estrategia de digitalización, no tiene que hacer una específica de datos abiertos. El dato abierto es uno que tiene unas peculiaridades concretas, pero tiene que estar formando parte de la gran familia del dato y tiene que jugar en la baza del dato. Eso es, a mi modo de ver, disociar las políticas de datos abiertos del resto no va a ningún lado. Y, por supuesto, en las palabras vigentes, ¿no? Hacia dónde vamos, espacios de datos. Al final, los datos abiertos son sustrato de esos espacios de datos. Dentro del espacio de datos habrá zona de dato protegido, zona para compartir entre administraciones, zona para jugar con empresas y zona de dato abierto. O sea, yo lo veo claro. De hecho, ya se está trabajando en el Espacio Nacional de Datos de Movilidad o el Espacio Nacional de Pacto Verde, ya tiene esas subdivisiones, por así decir. Y luego otra cosa que yo creo que es fundamental es mirar a este concepto que nos venía en el Reglamento de Gobernanza de Datos, que bueno, lo va a integrar a la futura Ley de Datos que agrupa todo, que es el dato protegido. Ese dato protegido a mí me parece un eslabón fundamental para las administraciones y es abrir las oportunidades que ofrece el que determinados datos que por circunstancias, secreto estadístico, secreto industrial, etcétera, no pueden ser abiertos como tales, pero que nos encantaría a las administraciones explotar, pues ofrecerlos con fines de investigación a otros para que mis brazos, que son 2, se multipliquen por 4 o 6, vaya usted a saber, y ganaos un win-win, la universidad o la empresa que tiene ese fin de investigación, ¿vale? Entonces yo creo que va por ahí, por aunar dato abierto y subirlo a las nuevas tendencias, no ir por libre. Bueno, yo antes de que se me olvide, con respecto a la pregunta anterior que me quedaba ahí, estoy de acuerdo contigo con una auditoría, una especie de evaluación interna y externa de lo que se está haciendo, que tengas reporte y que puedas reforzar eso, entonces, y que yo creo que se lleva poco, a lo mejor no gusta tanto o no es... Creo que es importante tener este feedback, intentar ser constructivo y mirar hacia adelante con lo bueno que has hecho, pero también con lo que has fallado y que intentar mejorar. En cuanto a la integración de las políticas, que no sea una capa más, pues a mí, yo voy a poner ahora 2 ejemplos prácticos que hemos hecho en Castilla-La Mancha que me parecen interesantes, pero sí que es verdad que creo que deberíamos de meterlo también en aspectos tan importantes que llevan tanto presupuesto como pueden ser subvenciones públicas o contratación. No sé ni cómo ni dónde, a lo mejor como dentro de los pliegos un apartado más en el que tengas que reportar tipo lo que, o sea, pues el contrato, lo que has generado y lo que has conseguido con él en datos.
O igual que hay informes de infancia, cuando se hacen, pues que sea un informe de impacto de datos y meterlos también en políticas o en acciones que se lleven a cabo, en los planes de acciones. Eso a la hora de así, de manera general. Y ahora sí, ¿me permitís? Voy a leer un poco porque esto no es competencia mía. Yo he preguntado, como el lema de este encuentro era Aprende y Emprende, pues yo he pedido opinión a los responsables de nuestras consejerías de educación y de empleo entonces pues un poco que me dijeran a ver qué punto de vista tenían ellos sobre esto. Entonces destacar como 3 cosas que se están haciendo ahora mismo en Castilla-La Mancha. Aparte del sistema dual, que también se ha comentado esta mañana en la primera mesa, que me parece súper interesante que los ciclos formativos, aparte de ser teóricos, sean prácticos desde el minuto 1 y que las empresas estén comprometidas con este tipo de formación para dar más futuro a los jóvenes. Pues aparte del sistema dual, pues en Castilla-La Mancha, me voy a poner las gafas, que ya tampoco veo. Pues se han creado aulas profesionales de emprendimiento en los centros educativos, ¿vale? Con el objetivo de trabajar y fomentar el emprendimiento y la generación de ideas a través de metodologías activas de enseñanza. Y también se han creado aulas de tecnología aplicada con el objetivo de disponer de tecnologías de alto nivel aplicadas al desarrollo curricular de las enseñanzas de formación profesional y metodologías activas que son un recurso muy importante para poder innovar, ¿no? Se está fomentando mucho la información en los centros de formación profesional a través de publicación de convocatorias de participación de los centros para el diseño de proyectos innovadores donde también participan las empresas. Y se ha modificado la estructura de los ciclos formativos y de aquí ya vamos, vemos que podemos comprobar que todo el mundo tiene la misma visión y lo estamos implementando poco a poco, no sabemos si con criterios o no criterios, pero sí que tenemos claro hacia dónde tenemos que ir. Se han incorporado de forma transversal en los módulos profesionales de digitalización, sostenibilidad, proyecto intermodular e itinerario personal para la empleabilidad, que fomentan la innovación y el emprendimiento, donde se imparte formación vinculada al sector concreto relacionado con esas materias. Y hay nuevas ofertas de ciclos formativos orientados a todos estos temas que están vinculadas a la digitalización, inteligencia artificial, informática y comunicaciones y sectores emergencias de alta empleabilidad. Eso por el tema de la educación de formación profesional. En cuanto al emprendimiento, el emprendimiento también tengo que mencionar unas subvenciones que tenemos en Castilla-La Mancha de retorno del talento, que se llama. Estamos ya con el tiempo cortado, entonces avanzamos. ¿Te reduzco? Sigue. No, sí, eso es. Sí. Vale, bueno, pues Las más subvenciones en importantes. retorno del talento en este sentido, entonces ayudan a jóvenes a emprender su negocio, le financian, entonces muy bien. Y un tercer aspecto que se ha llevado es un datatón en educación, donde han participado los centros educativos para fomentar la cultura del dato. Se les ha hecho charlas un poco de la analítica, de la calidad, etcétera, etcétera, y luego tenían que presentar proyectos utilizando los datos, la tecnología y que sean innovadores. Entonces, pues ha habido una fase provincial y una regional. Los premios al final son formación o aspectos tecnológicos, o sea, que son visibles económicamente, pero no el dinero en sí, sino para temas de formación en ese grupo. Y pues entonces ya está, te dejo. Venga, pues Cristina. voy a intentar ser breve. En Bueno, Andalucía tenemos ya algunos ejemplos donde se está utilizando en planes y estrategias pues algún tema de datos abiertos, ¿no? En concreto, pues os voy a comentar solo dos cosas. La S4 Andalucía 2021-2027 es una estrategia de innovación, tiene un nombre muy largo, de investigación, transición industrial, digitalización, en fin, es una estrategia de estas generales donde, generales no, que tiene todos estos apartados, donde hay una serie de proyectos que hay unos grupos de trabajo que están trabajando y lo que se ha hecho es para hacer, entre otras cosas, una de las características de elegibilidad de los proyectos es que utilicen datos abiertos a lo largo de ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hemos metido también la cuña, ¿no? De los datos abiertos. Y otro ejemplo que os puedo dar es un proyecto que está financiado con fondos MRR, se llama Misión, que es un proyecto de emprendimiento donde hay unos centros de emprendimiento en distintos sitios enfocados pues, con startups y pequeñas y medianas empresas, pues enfocadas a realizar pues, proyectos pilotos donde va a haber un acompañamiento a estas empresas
o estos startups para desarrollar servicios, ¿no? Entonces, hay un caso concreto a la Orien de la Torre, en Málaga, donde se está utilizando datos abiertos del ayuntamiento que tienen que ver con tráfico y movilidad para preparar y se está diseñando un proyecto de Smart Mobility, ¿no? Que está trabajando en ese área y estamos esperando a ver qué resultados tiene y para darle toda la difusión al proyecto. Gracias. Bueno, es verdad que no retrasábamos ninguna otra mesa. Eso es verdad. Claro. Os voy a pedir, simplemente para cerrar, porque bueno, a lo largo de la mesa se ha visto toda la evolución, si nos dijeran, tenemos dinero, solo podéis elegir una prioridad y podéis implantarla desde mañana mismo. Tienes todos los recursos que necesites, pero solo una prioridad. Una palabra, una prioridad que impulsaríais en vuestra dimensión. Es que la palabra incertidumbre es la... Bueno, a ver, prioridad. Auditoría. Auditoría. Pues yo no sé si tenemos dinero o no, pero yo no es una palabra, son dos y soy muy carpe diem. Pues mi prioridad es tener medios. ¿Perdón? Medios. Medios. Recursos Sí. para poder avanzar. Pues a por ello. Vamos, pues muchísimas gracias a mis compañeras Sonia, Marisol, Cristina, a todos vosotros por seguir.